lunes y vamos a iniciar con esa asesoría fiscal tan importante que nos ofrece el contador Alberto Montalvo Hernández. Él es socio director general de Creto, asesores patrimoniales, para hablarnos al respecto del efecto fiscal que tienen los préstamos a personas físicas. ¿Por qué es tan importante ese tema? ¿Cómo está, contador? Muy buenas tardes. Hola, Carolina, buena tarde y buen provecho a tu teleauditorio. Gracias. Muy bien, bueno, pues esta tarde escogimos este tema porque consideramos que es importante el por qué. Bueno, desafortunadamente o lamentablemente desde el año pasado, a raíz de la pandemia, bueno, pues este importe de préstamos ha aumentado en forma considerable a personas físicas. En muchas ocasiones, bueno, pues se ve uno en la necesidad de pedir un préstamo, ya sea para pagar deudas contraídas con anterioridad, y en el peor de los casos, Caro, para poder subsistir, ¿no? ¿Cuánta gente no perdió su empleo, empresas que cerraron o han cerrado, etcétera? Y bueno, pues considero importante mencionar esto porque más adelantito en unos minutos vamos a decir el efecto que tiene el no hacer qué, ¿no? Un préstamo puede estipularse o lo podemos, digamos que informar a la autoridad que es un préstamo, no un ingreso que genera el pago de un impuesto a la renta, si hacemos cualquiera de los dos contratos que voy a mencionar, ya sea un contrato de mutuo o bien un contrato de préstamo mercantil. Me preguntarán cuál es la diferencia entre uno y otro. La diferencia es si existe lucro o no existe lucro. ¿Sí? Ejemplo, un contrato de mutuo es cuando los padres prestan a los hijos, ¿sí? Obviamente es cuando va de regreso ese préstamo. Si se queda a los hijos, nada más ya lleva otro nombre que fiscalmente se le llama donativo, que en otra ocasión si quieres platicamos, ¿no? Claro, sí. Préstamos entre amigos, estamos hablando entonces de un contrato de mutuo con o sin intereses. Contrato de préstamos mercantiles, bueno, pues es cuando una empresa le presta al socio, le presta a un colaborador, o bien los préstamos bancarios, los préstamos de las casas de empeño, y hablamos de un contrato mutuo con garantía prendaria, ¿sí? ¿Cuáles son los requisitos de estos préstamos? En ambos casos, las partes indispensables que deben de llevar es importe del préstamo, la tasa de interés pactada, el lugar y fecha de pago, si va a haber pago en parcialidades, las sanciones en su caso, en caso de incumplimiento, las penalidades, correcto, la garantía, ¿sí? Las leyes que la aplican y los tribunales competentes, entre otros. Por lo menos deben de llevar esos elementos. ¿Cuál es la parte importante de todo esto? Es el impuesto. Que los contribuyentes, exactamente, el impuesto, que es lo que estamos dando a conocer, ¿no? Por sí solo el préstamo no genera el pago de un impuesto siempre y cuando cumplamos con la obligación de informarlo a la autoridad fiscal, entiéndase el SAT, en nuestra declaración anual. Amigos televidentes, si el año pasado fueron susceptibles de recibir un préstamo y no le informaron a su contador, no le pidieron al contador de que lo informe en su declaración anual, pues podemos tener problemas porque entonces la autoridad lo va a fincar como un ingreso y podemos llegar a pagar hasta un 35% de impuesto a la renta. Bien. ¿Cómo lo debemos de informar? La ley nos dice que cuando tengamos un préstamo y en lo individual o bien sumado con algún donativo que hayamos percibido o algún premio que hayamos obtenido, excedan o superen los 600,000 pesos. En ese momento estaremos obligados a informar ese préstamo. En lo personal siempre recomiendo, si te presten 5,000, 10,000, 20,000, informar, nada más, no va a pasar nada. Simplemente le estamos diciendo a la autoridad, hey, tuve tanto dinero en mi cuenta bancaria por concepto de un préstamo y hasta ahí llega, no pasa de ahí. Pero si no lo hacemos, pagaremos un impuesto a la renta. ¿Por qué? Porque la autoridad puede fincar que estamos en una discrepancia fiscal. Y que están generando pues algún ingreso que no fue reportado en este caso. Es correcto, así es. Entonces, la invitación es hacerlo, ¿no? Gracias. Gracias como siempre, contador Alberto Montalvo Hernández, socio director general de Creto, asesores patrimoniales. Muchas gracias. Gracias a ti, Carolina. Buenas tardes.